Marcos capítulo 1, vamos a leer del versículo 29 hasta el 39. Y disculpen que se volvieron a sentar. Cuando tengan la porción, por favor, puestos de pie por honor a la palabra del Señor. Y luego exponemos el texto. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:29, así. Si lo tienen, me indica con un amén. A ver, ok, así voy a darle lectura. Voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacob y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó, y la fiebre la dejó y ella le servía. A la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaban hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús. Lo encontraron y le dijeron: todos te buscan. Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Dios añada bendición a su palabra. Pueden tomar asiento. Seguimos en nuestra serie de la que hemos titulado El Siervo y Salvador. Continuamos con nuestra exposición consecutiva en el libro de Marcos. Y antes de iniciar, bueno, pues vamos a orar nuevamente. Padre, usa tu porción, Señor. Usa tu Espíritu Santo para ministrar a tu pueblo. Muéstranos lo que aquí está, Señor, presente, y lo que tú quieres que llevemos a casa, lo que quieres que apliquemos de este texto. Qué gran esperanza es, Señor, saber que estás en medio nuestro y que, como estuviste dispuesto en poner tu mano sobre la suegra de Pedro, también puedes extender tu mano, Dios, y levantar a los que aquí están enfermos. No solamente de físico, sino también espiritualmente. Haz tu obra, Dios, como tú sabes hacerla, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos titulado el mensaje de hoy, hermanos, la compasión, autoridad y la prioridad del rey. Tres cosas que vemos en estos dos 10 versículos que hemos leído: la compasión, la autoridad y la prioridad del rey. La semana pasada nos quedamos, hermanos, en un sermón donde Jesús es interrumpido y donde Jesús muestra gran autoridad al predicar y gran autoridad al sacar o expulsar fuera, echar fuera un demonio. Hoy vamos a seguir viendo de esta autoridad a modo general. Vamos a ver cómo sigue el Señor expulsando más demonios, y también vamos a ver de manera concreta, de manera específica, cómo Dios sana, el toque del Señor sobre un enfermo. Así que vamos a ver cuatro partes, hermanos, en esta mañana. Vamos a ver el toque compasivo del rey hacia una enferma, del versículo 29 al 31. Vamos a ver la compasión. Vamos a ver la autoridad del rey hacia los enfermos y hacia los endemoniados, en versículo 32-34. Después vamos a ver en el 35, hermanos, al 37, la prioridad de la oración en la vida del rey. Y terminaremos viendo la prioridad de la misión del rey. Estas cuatro cosas. Así que vamos al primer punto, hermanos, que es, ahí está, hermanos, el primer punto. Aquí está, el toque compasivo del rey. Dice la palabra de Dios: inmediatamente. Recuerden, dijimos que esta palabra es una de las favoritas de Marcos. Habla de rapidez, habla de urgencia, habla de algo, hermanos, urgente. Marcos va urgentemente hablándonos de
un milagro hacia otro y moviéndose inmediatamente hacia otro. Bueno, aquí no es la excepción. Inmediatamente después de haber sacado a este endemoniado, este espíritu inmundo de esta persona, inmediatamente de haber terminado la sinagoga, Jesús inmediatamente va a la casa de Pedro y Andrés. Estando allí, hermanos, a la casa de Simón y Andrés, él de manera especial sana a la suegra de Pedro. Hermanos, cuando la palabra dice la casa de Simón y Andrés, recordemos, la semana pasada les dije que estos hombres no eran de Capernaum, Andrés y Simón, pero probablemente se movieron allí por razones de su maestro y por razones de trabajo. Allí hicieron su vivienda, allí hicieron su habitación, allí tenían ellos una casa. Y no debe sorprendernos, hermanos, cuando la Biblia habla de la casa de Simón y Andrés, o sea, que vivían juntos. Esto no es fuera de lo normal para los judíos en el primer siglo. Incluso hoy en día, quizás ustedes conocen familiares en nuestra América Latina donde aún así vive familia. Los hijos, la suegra, algo normal, hermanos, en esta cultura. Así que Andrés vivía con ellos y muy probablemente, si era casado, también allí vivía su esposa. Bueno, hermanos, allí llega Jesús. Él es invitado, sus discípulos lo llevan a su casa, ¿verdad? Después de la sinagoga, después de su sermón, él va para allá con ellos. Y sucede algo muy curioso. La escritura, Marcos nos dice que la suegra de Simón yacía enferma con fiebre, hermanos. Estaba muy grave la señora. Ahora, esto, hermanos, esto es un poco irónico. La suegra de Pedro. Recuerden que en la tradición romana, católico, el primer papa es Pedro. Él es el sucesor, y de allí su sucesor de todos los papas que han venido, ¿verdad? Pero curiosamente, el primer papa, el primero que ocupó la silla de Pedro, o Pedro mismo, era casado, hermanos. Tenía su esposa. Curioso que en la tradición, pues, romana, los sacerdotes y los papas tienen que ser o observar el celibato, no casarse, no tener esposas. Pero el primer papa tuvo esposa. Y eso da alegría, hermanos, de que nosotros, los cristianos protestantes, seguimos la tradición, realmente la tradición de Pedro. Y yo soy privilegiado de poder seguir esa tradición, enseñar a la iglesia y tener esposa. Siguiendo la tradición de Pedro, realmente la tradición de Pedro. Era casado. No, que no era. Primera Corintios dice, Pablo le dice, no tengo derecho yo también traer mi esposa como los demás apóstoles, como Cefas, su esposa en sus peregrinaciones y evangelizando. Bueno, hermanos, Primera Corintios 9:5 lo dice. No era soltero. Así que, pastor, ¿pueden un pastor ser pastor y no ser casado? Claro que sí se puede. Pero Pedro era casado. Entonces vemos, hermanos, que Pedro amaba a su suegra, la tenía allí, muy probablemente. ¿Por qué razón estaba la suegra allí? Muy probablemente había enviudado, muy probablemente ya no tenía su esposo. Y bueno, Pedro la recogió en la familia. Ahora esta mujer, hermanos, la suegra de Pedro, se encuentra muy enferma. ¿Qué tenía? Bueno, tenía fiebre, hermanos, fiebre. Y enseguida, dice la escritura, otra vez esta palabra, inmediatamente, enseguida le hablaron de ella. Muy probablemente Pedro le dijo, maestro, quizás el almuerzo va a tardar un poquito. Mi esposa está muy ocupada cuidando a su madre. Un poquito de paciencia, está enferma, le ha dado fiebre, muy grave, está postrada. ¿Puedes hacer algo por ella? Aunque no lo dijo Pedro, aunque no lo dijo Andrés, implícitamente al hablarle de ella, le están pidiendo, Señor, haz algo por mi suegra.
Y cuando le hablaron de ella, hermanos, aún Lucas, el doctor Lucas, San Lucas nos habla, hermanos, de lo que estaba sucediendo. Recuerden, él tenía se cree que era un doctor o sabía de medicina. Él dice lo siguiente, hermanos: tenía bastante fiebre. Lucas describe la enfermedad o esta fiebre, hermanos, este efecto grave en la suegra de Pedro. Ahora, hermanos, en la antigüedad, la enfermedad de la fiebre se miraba como una enfermedad. No lo miraban como un síntoma. Para ellos era una enfermedad, no un síntoma. Para nosotros sabemos que cuando nos da fiebre es porque algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Bueno, ellos no, hermanos. Ellos miraban la fiebre como una enfermedad. Y se estima que era causa de muerte, hermanos, muy grande, índice grande de muertos que morían por fiebre en el antiguo Oriente, en el mundo antiguo, hermanos. Así que prácticamente esta mujer estaba agonizando. Y si no se hace algo por ella, ella iba a morir. Entonces prácticamente el rey, el maestro, la va a sacar de la muerte, hermanos. La va a ayudar. Recuérdate, estamos en el primer siglo. No hay analgésicos, no hay medicamentos, no hay Tylenol, no hay nada que pueda bajarla, controlar su fiebre. Es más, se creía que cuando había una fiebre, hermanos, cuando una persona experimentaba fiebre, era una señal de juicio divino. Y como era juicio divino, el único que podía sanar, el único que podía quitar esa fiebre era Dios mismo. No había nadie más, no había doctor que pudiera curar esta fiebre. Es más, algunos rabinos opinan que esto de curar la fiebre era mucho más poderoso que lo que Dios hizo con los 3 hombres amigos de Daniel en el horno ardiente. Ellos dicen, bueno, allí Dios los pudo librar y sacarlos del horno, protegerlos. Pero curar una fiebre ocupaba mucho más poder que ese. Porque ¿cómo curas algo que no ves? Y aquí está el rey, hermanos. Aquí está el rey. Inmediatamente le hablaron de ella. Con Pedro y Andrés le hablaron de su situación. Y vean el corazón del maestro, hermanos. Vean lo que el maestro hace por la suegra de Pedro. Se dirige hacia ella. Se dirige al lugar donde está postrada. Recuerden, está postrada. Está hirviendo de fiebre. Está enferma, hermanos. Y verso 31 nos describe las acciones de Jesús. Vean, se acercó, va hacia donde está postrada. Y noten qué más hace. Tomándola de la mano. La tomó de la mano, hermanos, y la levantó. Es todo lo que hizo el maestro. Es todo. Y vean lo que sucede, hermanos. Lucas nos da otra panorama, hermanos. Nos da otro detallito más. Nos habla de la posición que Jesús tomó. En Lucas 4:39 nos dice que inclinándose hacia ella y reprendió la fiebre. Marcos no nos da el detalle de reprender. Lo que nos dice es que se acercó, la tomó de la mano y la levantó, la ayudó a levantarse. Y vean lo que sucede, hermanos. Vean lo que sucede cuando Jesús la toma de la mano y la ayuda a levantarse. Y la fiebre la dejó. ¿Por qué Marcos nos da este detalle? ¿Por qué Marcos nos da este detalle de la suegra de Pedro? Y nos da detalle de lo que sucedió, aún del toque de Jesús, tomarla de la mano. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? Con el puro toque. Vean, la fiebre la dejó. Esa palabra la dejó es lo mismo que le sucedió al endemoniado, que el demonio lo dejó. Se la abandonó. La fiebre huyó al solo toque del Señor Jesucristo, hermanos. Pero noten algo más. No solamente la fiebre la dejó, sino que comenzó a servirles. Cuando ustedes han fiebre, esa te deja golpeado, te deja sin fuerzas.
te deja convaleciente. No quieres hacer nada, no tienes las fuerzas. Pero nota esta mujer lo completo que fue su sanidad. No solamente la fiebre la dejó, sino que también comenzó a servirles, a cocinarles, a él, maestro, y a los discípulos, Juan, Andrés, Santiago. Esto es tremendo, hermanos, tremendo, porque nos indica que la recuperación de esta mujer fue total e inmediata. No fue como el doctor, ¿sabes qué? Tómate este medicamento, tómate 3 días de descanso, no vas a poder hacer nada, vas a estar convaleciente por unos días y después vas a sanar. No, la tocó, la ayudó a levantarse, inmediatamente la fiebre la dejó y comenzó a servirles. No sé si te estés dando cuenta que eso es lo que le sucede al creyente, que eso es lo que nos sucede a los creyentes cuando venimos a Cristo. La muerte nos libra de la muerte, de la condenación del pecado, nos levanta de los muertos. ¿Y qué hace el creyente en agradecimiento? Comienza a servirle. Ahora, no veamos este servicio, hermanos, como algo grosero. Es que eran muy machistas, no podían hacer nada los hombres, tenían que servirle a las mujeres. No, hermanos. Es más, Jesús mismo dice: yo vine a servir, no a ser servido. Si eso es muy malo para ti, mujer, entonces debes pensar mal de Cristo también, que vino a servir. Es más, los ángeles, cuando fue tentado y fue dejado por Satanás, dice que los ángeles venían y le servían. Es más, él les dijo a sus discípulos que la grandeza, si ellos querían ser primeros en el reino de los cielos, tenían que ser el servidor de todos. Entonces no es algo malo. El servicio en la diaconía no es algo malo, es algo natural en los hijos de Dios, comenzar a servir. Así que el principio es este, hermanos. El principio es el siguiente. No está ahí, vamos a ponerlo ahí. El principio es el siguiente. Otra vez, el principio es el siguiente. Bueno, el principio es este: cuando Dios sana, es para que le podamos servir mejor. Cuando Dios sana, es para que le podamos servir mejor, hermanos. Propongo esto: si tú eres creyente, te dices nacido de nuevo, te dices hijo de Dios, y no estás sirviendo a tu Salvador en alguna manera, en algún enfoque, si esto no está en tu corazón, hermanos, Dios nos ha salvado, Dios nos ha santificado, Dios nos ha alcanzado para que le sirvamos en agradecimiento, como la suegra de Pedro. Y cuando nos sana aún de una enfermedad, no es para que yo siga en el mismo lugar, es para que yo le sirva. Así que, hermanos, el servicio es algo natural en el Hijo de Dios. Vean lo que hizo la suegra de Pedro. Inmediatamente, en agradecimiento, en una acción inmediata, su naturaleza fue servirle. Quizás muy contenta la señora: mira, Pedro, toca mi frente, está hirviendo, ahora me siento bien, me siento restaurada. Gloria a Dios por lo que hizo por mí, ahora le voy a servir. Dios nos salvó para que le sirvamos, hermanos. Mi pregunta es: ¿cómo estás sirviéndole? ¿Cómo es tu servicio a Dios? Noten aquí el contraste, o noten, en el episodio anterior vimos que con su sola palabra Jesús expuso a este demonio. Ahora, con su puro toque, la fiebre deja a la suegra de Pedro. ¿Qué tipo de autoridad es esta?
el puro toque del maestro, el afecto del maestro, hermanos, tocó a la suegra de Pedro. Con tan solo tocarla, la fiebre le abandonó. Y vamos a ver esto muy común, es un patrón muy común en el libro de Marcos, donde el Señor simplemente basta con tocar. Lo vamos a ver la semana que viene con el puro toque. Vamos a ver que en otras ocasiones también toca y les habla, como a la mujer hija de Jairo, la niña que estaba muerta. La tocó y le habló y sanó. En otras ocasiones es la gente la que toca a Jesús y sanan. Poder sale de Jesús. Todo esto, hermanos, habla de la autoridad del Señor sobre la enfermedad. Lo que creían que no había cura o era difícil, solo la gracia divina podía sanar a una fiebre así porque no había cura. Jesús lo hace posible. Así que este es el Señor, hermanos. Dice un autor: el toque revela no solamente la autoridad de Jesús para sanar, sino también su compasión y empatía por los que sufren. ¿Te das cuenta? Su toque fue empatía, compasión por la suegra de Pedro que estaba hirviendo, hermanos. Realmente literal era hirviendo, ardiendo por dentro. Eso era una fiebre. Él tuvo compasión de ella. Y eso nos da esperanza a nosotros, de que nuestro Rey también tiene compasión. Pero veamos más adelante, porque Jesús empieza a servirle a la mujer y hay gozo y alegría en esta casa. Pero lo que sucedió en la sinagoga unas horas después ha estado corriendo por toda la comunidad. Y quizás hasta oyeron los gritos y quizás hasta los vecinos escucharon lo que acaba de suceder en la casa de Pedro. Así que algo sucede, hermanos. Vean lo que dice verso 32. Verso 32 nos dice: a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos. Y no solamente los que estaban enfermos, sino también los endemoniados. ¿Qué sucede, hermanos? La gente comienza a abrigar esa esperanza de que si este maestro tiene autoridad para echar fuera demonios y puede sanar aún una fiebre, empezaron a abrigar la esperanza de que, bueno, puede ayudar a nuestros familiares, puede sanar a nuestros familiares. Así que ellos, hermanos, esperaron hasta que la puesta del sol, hasta que bajara el sol, hermanos. Recuerden, eran judíos. El sábado no se trabajaba, no se hacía nada, era prohibido. Así que ellos pacientemente esperaron por no ofender y no violar el sábado, el día de reposo. Ellos esperaron hasta que terminara el día de reposo, que era por ahí de las 6 de la tarde. Una vez el sol se bajaba, hermanos, la casa donde vivía Pedro se aglomeró, hermanos. Gente llegaba por todos lados, cargando a sus enfermos, trayendo a sus endemoniados. Pronto toda esa calle se llenó. ¿Y qué pasó? Bueno, la escritura nos dice lo que el maestro hizo. ¿Qué hizo el maestro? Bueno, Marcos nos da este resumen, hermanos. Él sanó a muchos de los que estaban sus enfermos y sanó a los que estaban endemoniados. Ese es el resumen. No nos dice cómo, solo me dice: el Señor hizo esto. Todos los que estaban endemoniados, todos los que estaban enfermos, el Señor los sanó esa noche. ¿Cuándo? A la puesta del sol. En ese momento, cuando le trajeron a todos los enfermos y endemoniados. ¿Por qué los trajeron? Porque abrigaban esa esperanza que Él podía sanarlos. Porque habían oído o habían visto lo que Él ya había hecho en la sinagoga. Y dijeron: este puede hacer algo con nuestros enfermos. Así que, hermanos, gráficamente Marcos nos resume lo que fue su ministerio esa noche, hermanos. Un ministerio de compasión. Jesús aquella noche, hermanos, mostró compasión por estos enfermos, compasión por estos endemoniados. También expulsó a muchos de los demonios, ¿verdad? Mateo, hermanos, nos dice y nos da más detalle, con la palabra autoritativa a la cual estos demonios debían obedecer. Es como los expulsó con su sola palabra, como lo hizo la semana pasada. Y calla y sal de él. Lo mismo hizo Jesús con estos endemoniados que le trajeron en la tarde por la noche, hermanos.
Así que, ¿por qué la Escritura nos vuelve a decir o indicar al final que no los dejaba hablar? Verso 34. Y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Recuerden, los demonios supieron identificar quién era Él. El humano todavía no se da cuenta quién es Él, pero estos sí saben quién es Él. La diferencia es, hermanos, que ellos conocen quién es Dios porque estuvieron con Él. Él los creó, contra Él se rebelaron. La diferencia entre ellos, hermanos, es que conocen quién es Dios, pero no lo aman. Ni pueden amarlo, lo odian. Esos son los demonios. ¿Cómo lo identifican? Lo van a identificar como el Hijo de Dios. Más adelante, Marcos 5:7, lo van a identificar como Jesús, el Hijo del Altísimo. Saben quién es Él, pero ni lo aman y lo odian a muerte. ¿Qué tipo de teología es esa? Una muy buena teología, saben quién es Dios, pero en la práctica, muy mala, no lo aman. ¿Y no es acaso así el hombre? Yo sí sé quién es Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Saben mucho de Dios, pero en la práctica, aún creyentes como nosotros, le desobedecemos y ni le amamos. Él los calla. Él no quiere su promoción. Él no quiere que lo promuevan. No, Él no necesita promoción. Los manda a callar. No los dejaba hablar, dice la Escritura. Los silenciaba. Eso se llama autoridad, hermanos. Eso se llama compasión por estas personas endemoniadas, pero autoridad sobre ellos, los demonios. Este es Jesús. Esto es lo que Él hace, hermanos. Muestra compasión y muestra su autoridad hacia estos demonios y los sanaba por montones. Jesús, ni su poder se agotó, ni su amor se agotó. Tenía las dos cosas, poder y amor, compasión para estos enfermos, compasión para estos endemoniados. Él no dijo, es bastante para mí, mi poder se ha agotado. No, dice la Escritura, ¿qué dice? Verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos, y sanó a muchos que estaban enfermos. Es decir, a toda la gente que vino a Él, hermanos. Jesús, como un buen médico, a ninguno rechazó. A todos, hermanos, que vinieron a Él, Él los atendió y los sanó con sus diversas dolencias. Ciegos, cojos, enfermos. Los sanó a todos. Los sanó. Cuando dice a muchos, no digamos, es que Él no pudo sanar a otros. No, está hablando a la cantidad que vinieron. Todos esos que vinieron, Él los sanó, hermanos. A la cantidad de sanidades que hizo esa noche el Señor Jesucristo. Él los sanó a todos. Vean, hermanos, después de esta gran noche, el Señor concluye con su último enfermo, con su último endemoniado, se va a dormir, va a descansar, para en unas cuantas horas, muy de madrugada, verso 35, Él se levanta muy temprano y se va a las afueras de Capernaum, a un lugar desierto, un desolado, a pasar tiempo con su Padre en oración. ¿Quieres saber de dónde venía la autoridad de Jesús? ¿Quieres saber dónde estaba el poder de Jesús para hacer todo lo que hacía? Aquí está, hermanos, en su dependencia, en oración de su Padre Celestial. Él sabía lo que esperaba ese día y Él busca un tiempo a solas, un tiempo apartado para pasar tiempo con su Padre, hermanos. ¿Por qué? Porque su Padre era la fuente de su fortaleza, la fuente, la guía. Él buscaba la voluntad del Padre en todo momento, hermanos, y aquí lo vemos. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Salir y pasar tiempo a solas con su Padre, derramar su corazón al Padre, decirle lo que está en su corazón ese día, lo que Él quiere hacer esta mañana.
se lo quiere poner al Padre en oración. Ahí está su fuente de fortaleza, hermanos. Y la pregunta es esta, creyente, si el Hijo de Dios, el omnipotente, el todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, vio importante pasar tiempo con Dios a solas, ¿cuánto más tú y yo, que somos seres, de carne y débiles, a diferencia de nuestro Señor, vemos esa necesidad de pasar tiempo a solas con Dios? ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Ves la oración como algo esencial, una prioridad, sin la cual tú sabes que si no inicias con esto, tu día no va a ir tan bien? Para que no capa duda, hermanos, el que más nos habla de la oración es el libro de Lucas. Y Lucas, hermanos, presenta a Jesús orando cuando, después de ser bautizado, lo que hizo Jesús es orar. No solamente cuando Él oró, hermanos, sino también a la hora de elegir a sus 12 discípulos. La Escritura nos dice que pasó toda la noche orando a Dios para tomar esa decisión importante. Cuando les iba a hacer la pregunta de quiénes dicen los hombres que soy yo y quiénes dicen ustedes que soy yo, la Biblia dice que pasó orando antes de hacerles esa pregunta. Es más, cuando les dijo me van a traicionar, vámonos al monte de los olivos, la Biblia dice que estaba orando, hermanos, antes de ir a la cruz. Es más, cuando Pedro, muy amachado, le dijo yo no te voy a negar, yo voy a morir contigo, Jesús le dijo yo he orado por ti para que tu fe no falle, me vas a negar. Estaba orando por Pedro. Es más, cuando le dijo a los discípulos ya me voy a ser entregado, Juan 17 nos dice, y lo que conocemos como la oración sacerdotal, Él oraba por sus discípulos, oraba por su iglesia, no solamente por estos, sino por los que han de creer, por lo que estos digan, por ellos oraba por nosotros. En su tiempo de más agonía, donde su sudor era como gotas de sangre, Él oraba. Es más, en la misma cruz, hey, si eres el Hijo de Dios, bájate. Y se burlaban de Él y lo maldecían. ¿Y qué hacía el rey? Oraba, Padre, perdónalos. Es más, su último suspiro, hermanos, terminó en una oración: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Fue una oración. Su vida fue llena de oración. Fue lo que más les impactó a los discípulos, hermanos. No fueron sus milagros, aunque muchos fueron poderosos. Lucas 11 nos dice que se le acercaron y le pidieron los discípulos: enséñanos a orar. Tanto fue el impacto de la oración de Jesús que ellos fueron, enséñanos. Y gracias a ese ruego tenemos lo que fue la oración de Jesús, o el modelo de Jesús, el Padre Nuestro. Eso fue lo que les enseñó. Entonces, ¿qué oraba Jesús esta madrugada? Venga tu reino, Señor, hágase tu voluntad. Lo único que no oro es perdona mis deudas, porque no tenía ninguno por qué pedir perdón. Pero todo lo demás, Señor, necesito de tu provisión. Dame el pan. El Hijo de Dios, hermanos, en carne, vivía y tenía prioridad, y la oración era una prioridad en su vida. Marcos nos va a registrar 3 oraciones. Esta es la primera. Jesús está orando. Al inicio de su ministerio, ¿qué está haciendo Jesús? Orando. ¿Por qué? Por lo que va a hacer ahorita, por lo que les va a decir ahorita, que los va a sorprender a todos. Así que la pregunta mía es para ti, hermano: ¿cuánta prioridad le das a esta grata disciplina de la oración? Es interesante, mis amados hermanos, y no lo vean como legalismo, pero es interesante que venimos a la casa a la que decimos casa de oración, y lo menos que hacemos es orar. Hermano, usted se tarda 5 minutos orando antes de iniciar el sermón. Es con propósito. Venimos a orar al Señor. Venimos a encomendarle
nuestras cargas al Señor como pueblo. No es para que tú guardes silencio, sino para que también me acompañes y ores por lo que estamos pidiendo. Oración, hermanos, cuánta prioridad, qué tan importante es para nosotros. Vean, para Jesús, hermanos, era importante. Versos 36 y 37 nos dice, hermanos, probablemente los discípulos estaban bien cansados. Hay toquidos a la puerta. Hey, ¿dónde está el maestro? Traemos más enfermos, hay mucha necesidad en el pueblo. ¿Dónde está su maestro? Que ponga su mano sobre nuestros enfermos. Bueno, esperen, déjenlo, voy a llamar. Lo van a buscar y no lo encuentran en la casa. La urgencia es mucha, hay mucha necesidad en Capernaum. Así que ellos salen, hermanos, en busca de Jesús. Y la palabra aquí, hermanos, que lo buscaban da la idea de persecución intensa, una cacería. Ellos salieron en busca de Jesús a encontrarlo a tal modo, o sea, buscarlo urgentemente porque hay mucha necesidad. Esa palabra misma, hermanos, la encontramos en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 17. El sentido nos da el mismo. Onesíforo va en busca de Pablo a Roma. Y dice la Biblia que no lo encontraba. Y Pablo dice lo siguiente: antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Esa es la misma palabra. Me buscó con afán. O sea, estos discípulos buscaban con afán, hermanos. Había una necesidad grande en el pueblo. ¿Y dónde está el rey? ¿Dónde está? Este es su momento para hacerse famoso, para dar más promoción. A eso vino. Y van y lo buscan, hermanos, hasta que lo encontraron. Y la pregunta es, ¿tenemos ese mismo afán nosotros, ese anhelo por el Señor? ¿Lo buscas con afán? Porque sabes que no eres nada sin Él y nada podéis hacer. O te olvidas de Él y solamente lo buscas los domingos por la mañana de 10:30 a mediodía, y después toda la semana ya no lo buscas con afán. Ya me dio la bendición, creo que voy a estar bien sin Él. No, hermanos, vean este afán de estos discípulos, aunque ellos tenían otra intención, ¿verdad? Traer a Jesús inmediatamente para Capernaum porque hay mucha necesidad. Y no solamente ellos, ven. Cuando lo hayan, hermanos, vean, hermanos, cuando lo encuentran en el verso 37. Vean en esa nota, todos te buscan. Una nota de, ¿qué andas haciendo aquí? Una nota como de molestia, como de, todos te andan buscando. ¿Por qué te les escondes? Vean la respuesta de Jesús a todos te buscan, verso 38. Y con eso vamos al cuarto punto, la prioridad de la misión del rey. Jesús le respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. La respuesta de Jesús es firme, hermanos. No se deja llevar por la presión de sus discípulos, ni por la presión de la gente. Todos te buscan. No, vean su respuesta de él. Capernaum le está diciendo: vamos a otro lugar, a otros pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Capernaum tendrá más oportunidades de verlo en el pueblo, pero Jesús les deja claro a sus discípulos: yo no vine a ser un obrador de milagros y que la gente me vea como un obrador de milagros, como un doctor corazones. Ese no es mi propósito y mi misión, dice Jesús. Yo no vine. Entonces, ¿a qué viniste, Jesús? Para que yo predique también allí. Hermanos, esto es impresionante. La prioridad de la misión del rey, hermanos, no me malentiendan. Las sanidades, las muchas sanidades, la mucha compasión que el Señor tenía, evidenciaban quién era Él. Era la señal de aprobación de Dios. Este es mi Hijo amado, y miren por sus milagros que Él es. Pero esos milagros, hermanos, validaban quién era Él, mas no era la misión principal del rey: sanar.
Su misión y su prioridad, hermanos, era anunciarles el evangelio del reino. Versículos 14 y 15. ¿Por qué lo buscaba la gente? ¿Por su mensaje? ¿O por lo que él les podía dar? Jesús sabía eso. Jesús sabía que mucha de esta gente que lo estaba buscando no lo estaban buscando por su mensaje, sino porque él podía sanar a sus enfermos. Y Jesús quiere dejar claro: sí, yo soy el Mesías, yo soy quien sano, pero yo quiero que me conozcan no por mis sanidades, sino por quién soy yo, por el mensaje que traigo. Así que, hermanos, Jesús da una gran verdad aquí. Un comentarista lo expresa de este modo, hermanos: la gente de Capernaum quieren que Jesús se quede con ellos porque están enamorados con su enseñanza y sus milagros. Pero Jesús tiene un mayor propósito que la fama y la popularidad: anunciar e inaugurar el reino de Dios. Las sanidades y exorcismos sirven meramente para confirmar la presencia y el poder del reino de Dios. Así que Jesús nos declara el propósito principal por la que dejó el trono celestial. Y, hermanos, Él vino a predicar el mensaje del evangelio, y junto con ellos sanar a muchos, por supuesto que sí. Pero Él vino a predicar el mensaje del reino. Allí es donde Él hace su énfasis. Los milagros ocupaban un lugar subordinado a ese propósito: predicar, sanar. Pero no era sanar y predicar el evangelio, porque a final de cuentas Jesús sabe, hermanos, y tú y yo lo sabemos. Tú puedes sanar enfermos, puedes sanar cojos, puedes darle la vista, puedes darles nuevos dientes, puedes mejorar su salud para su diabetes. Pero si no les hablamos de Cristo, si no les mencionamos el evangelio, si callamos en esa área, esta gente va a tener una mejor vida aquí hoy, Joel Osteen. Pero al final de cuentas, si no están en paz con Dios, ¿de qué sirven sus dientes? ¿De qué sirven sus ojos? ¿Para 20 años más de vida? ¿Y una eternidad sin Cristo? No me malentiendan, hermanos. Sí, hagamos obra social, pero junto con esa obra social, digámosles quién es Jesús. Esto lo tenía bien claro Jesús. Tan importante era el mensaje de Jesús, hermanos, tan importante, que Jesús dejó su trono, dejó allá arriba, hermanos, para venir a la tierra. ¿Y a qué vino a la tierra? Según el texto, según sus palabras mismas, a predicar el evangelio de la gracia de Dios. Jesús comprendía esta verdad, hermanos, que acabo de mencionar. Sanar a una persona no lo hacía automáticamente heredero del cielo. Eso lo tenía bien claro Jesús. ¿Qué es lo que nos hace herederos del cielo? Recibir el mensaje del reino, el evangelio, abrazarlo, creerlo. Y con esa misión Jesús ya no regresó a Galilea esa mañana, sino se llevó a sus discípulos a los alrededores de Galilea. ¿Y qué hacía Jesús? Bueno, nos dice al final del verso 39, predicando en sus sinagogas. Ese era su modus operandi de Jesús. Llegaba, buscaba una sinagoga y allí predicaba, allí les enseñaba. ¿Qué cosa? El evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Expulsar demonios, como lo vimos en la sinagoga. Lo mismo, hermanos, lo mismo. Jesús seguía teniendo compasión y autoridad. ¿Sanaría enfermos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Domingo que viene, Dios entrante, vamos a ver una de estas sanidades en esos lugares donde Jesús fue a predicar. Muy importante. Pero aquí vemos, hermanos, este resumen de su campaña.
¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hizo? Predicar en las sinagogas y sanar y expulsar muchos demonios. Así que el rey sigue, hermanos, con paso lento pero aplastante, avanzando el reino de Dios. ¿Cómo? Con su mensaje y a través de sus sanidades, a través de sus expulsiones, con autoridad. Él sigue trayendo el reino de Dios a lo que vino. Para aplicar, se nos fue el tiempo. Aplicación. Si me le pones allí, porque esto creo que no sirve, José Luis. La última aplicación. La mano del Señor no se ha cortado, hermanos. Es más, en este milagro Jesús, Mateo nos dice y nos da la cita de Isaías 53, donde dice, Él llevó nuestras enfermedades. Esto es una esperanza para ti, para mí en esta mañana. La mano del Señor no se ha cortado. El Señor, hermanos, sigue revirtiendo los efectos de la caída. ¿Cuáles son esos efectos de la caída? Esa miseria en la que Adán nos dejó, enfermedades, muertes. Jesús viene a revertir, hermanos, esos efectos. Jesús tuvo compasión de la suegra de Pedro. Jesús mostró su autoridad sobre estos endemoniados. Su poder sigue siendo el mismo, hermanos. Su poder sigue siendo el mismo. Ahora quiero ser bien claro en el segundo punto. Si Dios ha mostrado su compasión y aún su poder sobre tu cuerpo, sobre tu vida, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Pero si Él ha decidido no sanar, si Él ha decidido no poner su mano sobre tu cuerpo, bástate en su gracia, hermano. Creemos que cuando Jesús dice, Él llevó todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores, y por sus llagas hemos sido curados. Sí, hermanos, sí afecta nuestra salud física, pero primordialmente está hablando de salud espiritual. Pablo vivió enfermo, le rogaba 3 veces, sáname. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Así que queremos lo mismo que dijimos la semana pasada, hay que tener un sano balance. Como creyentes sabemos que Dios puede sanar, sí puede sanar. ¿Quiere sanar? Sí quiere sanar. ¿Sigue haciendo milagros? Sí, su mano no se ha cortado. Pero hay que tener un balance también, hermanos, no irnos al otro extremo, donde decir el Señor no puede, no quiere. Hay que tener el balance, el Señor, vemos sanidades aquí, sí las vemos. ¿Puede hacerlas otra vez? Sí las puede hacer. Pero a veces, hermanos, en la providencia del Señor, en la soberanía del Señor, Él decide no sanar. Y no porque no sana, quiere decir que no puede, sino que Él tiene tus planes, hermano. Y debemos descansar en eso. Si Él toca tu cuerpo, gloria a Dios, como lo hizo con la suegra de Pedro, sí. Pero si Él decide más hacerte dependiente en tu enfermedad de Él y que seas más como Cristo en tu dolor, seas más como Él tiene planes, hermanos. Pero hay que tener el balance. No ser como esos de la declara las sanidades. No podemos hacer eso, hermanos. De ir y decir, bueno, el Señor nos ha dicho que su poder está sobre nosotros y que si ponemos la mano sobre los enfermos y sobre los ciegos y van a sanar. Muchos creen eso. Se llama poder y fe hoy. Es más, tienen sus campañas de sanidades. El viernes 23 de agosto a las 7 de la tarde en Edmond vamos a tener la campaña de sanidades. No prueben al Señor. Tú no le dices al Señor cuándo Él va a sanar, cuándo debe sanar y si lo va a hacer o no. No lo probemos, hermanos. Si quiere sanar, sí puede, hermanos. No me malen, sí puede. Pero no podemos tentar al Señor, decir, Señor, tienes que hacerlo y lo tienes que hacer en esta hora y a esta fecha y en este día. Eso es tratar a Dios con bastante indiferencia y no saber quién es el Señor. Ni Pedro ni Pablo se arriesgaron a tanto. Ellos no tenían sus campañas de, bueno, este día voy a ir a Corinto y voy a hacer unas. No, hermanos, no. Número 3, no perdamos de vista la necesidad de la dependencia en oración al Señor. Esto trata, hermanos.
El texto nos habla de la necesidad de depender en el Señor. ¿Cuánto dependes del Señor? Cuando tomas tus decisiones, ¿a quién buscas primero? ¿A tu abogado? ¿A tus doctores? ¿O vas primero al Señor a depender de Él en oración para lo que vas a hacer en ese día, en ese mes, en tus tomas de decisiones? Es lo que Jesús hizo. Tomó a Dios en cuenta, dependió de Él para su campaña en otros lugares. Él quiso pasar tiempo con Dios primero. Y en todo lo que hacía, pasaba tiempo. Y número 4, no perdamos de vista la prioridad del reino, hermanos. La prioridad del reino. Había un hombre que encontró una joya preciosa y vendió todo lo que tenía para conseguir esa piedra. Había un hombre que encontró una finca con un tesoro escondido y vendió todo lo que tenía para adquirir esa posición. Todo por el reino. Aquí Jesús nos está dando el ejemplo. Dejó su trono para venir a avanzar el reino aquí en la tierra. Cuán importante es. Y si no eres creyente, la novena noticia es esta: el rey tiene potestad para sanar y dar vida a tu alma moribunda. Y también si estás agonizando enfermo en tu cuerpo por las caídas, por el efecto del pecado, Dios puede tocarte también. Eso es lo que te ofrezco. Eso es lo que te damos. Perdón de pecados, salud para tu alma. Él te puede hacer libre de todo tipo de adicciones. Te puede liberar de la esclavitud del pecado. Solo cree en Él. Ven por fe a Él y Él te puede sanar. Él te puede sanar. Cinco operaciones del cerebro. En ninguna pudo sanar. Pronto va a pasar con el Señor. Le hablo a su esposo y le digo: ¿cómo puedo estar orando por ti, hermano? Que el Señor siga haciendo la obra. Él puede sanar a mi esposa. Pero si no, ya la obra mayor ya la hizo, sanando su alma. El Señor puede sanar, hermanos. Pero debemos estar contentos y alegres de que si no lo hace aquí en la tierra, nuestras almas ya están en paz con Él si eres cristiano. Ten fe en Él. Padre, gracias. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por ser bondadoso con nosotros y poner tu mano de salud cuando estábamos muertos, enfermos por el pecado. Y aún, Señor, con tu providencia y en tu voluntad, Señor, sanarnos de tantas enfermedades. Gracias. Gracias por ello. Permítenos ver lo que para ti es importante y permítenos tomarlo para nosotros como importante. Si para tu Hijo fue importante, que también lo sea para tu pueblo. Aquel que dice amarte, aquel que dice temerte, aquel que dice servirte. Ayúdanos, Dios, a hacerlo con reverencia y con temor y temblor. Y allí vamos a seguir anunciando tu evangelio. Y si aquí hay alguien en medio nuestro, Dios, que necesita el toque sanador para su alma y aún para su cuerpo, que tú tengas misericordia de él o de ella y pongas tu mano sanadora en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir a los anuncios, hermanos. Se me fue el tiempo. Los anuncios, todo sigue igual, hermanos. Solo hay algunos par de anuncios que tenemos que añadir. A todos se les dio esta tarjetita, o si no hay tarjetitas allá, es doble. Bueno, esta es una invitación, hermanos, no precisamente para ustedes, sino para familiares, amistades y amigos.
Ustedes saben, la iglesia tiene siempre el Viernes Santo, que va a ser el 3 de abril, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Va a estar lo que es esta experiencia del Viernes Santo interactiva, donde pasas tú por la iglesia o por el edificio de la iglesia y van a presentar imágenes y todo el paso de lo que